Bien, buenas noches a todos. Esta clase vamos a hablar todo lo referente a electrocardiograma normal. Si bien vamos a tardar un poco porque es un tema muy largo y estoy seguro que algunos ya en práctica ya han podido avanzar un poco acerca de este tema tan importante que es el poder identificar un electrocardiograma normal. Entonces voy a pedirles siempre a todos que vayan prendiendo sus cámaras. Voy a ir posteriormente viendo quiénes la tienen desactivadas para poder retirarles de la clase. Bien, recordemos algo importante. En el corazón es un órgano tan inteligente, por así decirlo, que tiene que utilizar diferentes partes del sistema de conducción para poder evitar, desde luego, en algún momento que los ventrículos dejen de funcionar. Si les estoy mostrando esta diapositiva es para que me entiendan varios puntos que van a tener en cuenta y que van a entrar desde luego también al examen. Por un lado, si vemos bien, este es el sistema de conducción cardíaco. Tenemos acá el nodo sinusal, las fibras interauriculares que van a ayudar en la despolarización de ambas aurículas, tanto izquierda como derecha. Tenemos el nodo AB, acá en el piso de la aurícula derecha. Este es el tronco de haz de His y tenemos una rama que va a ir al lado izquierdo, al ventrículo izquierdo, y otra rama que va a ir al ventrículo derecho. Bien, entonces, ya habíamos comentado en las clases previas que el nodo sinusal era el marcapaso fisiológico. ¿A qué me refiero? A que este emitía un impulso, ¿no? Este impulso se generaba de forma autónoma, sin requerir ningún otro tipo de factor que active este sistema de conducción. Por lo tanto, el nodo sinusal, nodo sinoatrial o en todo caso el marcapaso fisiológico es un conglomerado de células especializadas que generan un impulso. ¿Y a qué frecuencia cardíaca? A una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100 latidos por minuto. Muy bien, esa es la frecuencia cardíaca normal, ¿no? No se olviden todo, siempre que vayan a la consulta les van a preguntar cuánto es la frecuencia cardíaca normal. Y la frecuencia cardíaca normal de una persona es de 60 hasta 100. En algunos libros de cardiología nos mencionan que la frecuencia cardíaca normal en una persona en reposo va de 60 a 90. ¿Por qué? Porque está en reposo y prácticamente el corazón en reposo también empieza a trabajar de forma lenta, ¿no? Eso es importante. Ahora, por azares de la vida, chicos, por azares de la vida, de repente el nodo sinusal se enferma, porque así como nosotros nos enfermamos de muchas cosas, también nuestro corazón, nuestro sistema de conducción se puede enfermar. Y por ende, vamos a tener que si el nodo sinusal se enferma, el nodo AB se va a hacer cargo. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente el nodo AB va a generar el impulso, no importa que el nodo sinusal no lo haga. Otro siempre se va a encargar de generar este impulso para poder producir el potencial de acción y favorecer la despolarización de lo que son los ventrículos. Algo que he hablado con mis estudiantes de práctica hoy día y en clases previas, si las aurículas se despolarizan, los ventrículos tienen que hacerlo. Por ende, primero tienen que despolarizarse las aurículas y después los ventrículos. Pero, ¿cuál es la contracción más importante? A ver, usted, Natalia, ¿cuál es la contracción más importante para usted? ¿La auricular o la ventricular? Ventricular. ¿Por qué? No, no sé, doctor. ¿Alguien que pueda responderme por qué la contracción ventricular es la más importante? Porque, porque en la contracción ventricular, doctor, se va a proyectar la sangre hacia el cuerpo y hacia los pulmones. Ya, Es muy necesario que bien. los ventrículos También no necesita la contracción auricular, siendo que 70% del volumen sanguíneo fluye normalmente hacia los ventrículos sin necesidad de la contracción auricular. Correcto, correcto, muy bien. Todo lo que mencionan están en lo correcto. Lo que tienen que entender es lo siguiente. Una vez que las aurículas se llenan de sangre, tanto la izquierda como la derecha, automáticamente se van a abrir las válvulas AB.
o sea, la válvula mitral y la válvula tricúspide, se van a abrir de forma inmediata. Sin requerir un impulso, sin requerir ningún otro estímulo, estas se abren de forma automática. O sea que si las aurículas, claro que se contraen, pero sin que éstas se contraigan, la sangre ya pasa a los ventrículos. Y recordemos que cuando yo veo un electrocardiograma, saco la frecuencia cardíaca con la contracción ventricular. Y su compañero lo decía muy bien, porque si los ventrículos se contraen, van a bombear la sangre hacia los pulmones para que se lleguen a oxigenar y la sangre oxigenada lo va a expulsar a todo nuestro organismo. Imagínense que los ventrículos dejan de trabajar, automáticamente no se expulsa la sangre y por ende no va a haber oxígeno en todo nuestro cuerpo y tendremos muerte como resultado. Eso lo sabe muy bien el corazón, por eso que el corazón no puede dejar de trabajar. Y es ahí la imagen que les estoy colocando, la importancia del sistema de conducción cardíaco, que desde luego hoy en día tenemos un estudio muy importante que es el electrocardiograma. Este electrocardiograma nos ayuda a saber si es que existe alguna alteración en este sistema de conducción y, por ende, esta alteración mostrarnos si va a requerir algún tipo de tratamiento o algún tipo de conducta, o en todo caso, comentarles algo importante, que algunos médicos generales, un ejemplo, bueno, dada por la complejidad del electrocardiograma, hacen algunos diagnósticos que no son los correctos o en todo caso informan al paciente de forma equívoca y nos llevan a crear algún conflicto en cuanto a lo que es información por parte del paciente. Obvio que no todos, ¿no? Pero en algún grado sí y conllevan a alguna mala información y el paciente siempre anda pues preocupado por esa información. Por lo tanto, el nodo AB, como volviendo al tema, el nodo AB, una vez que se hace cargo de generar el impulso, este va a emitir el impulso a una frecuencia cardíaca de 40-60 latidos por minuto. Por lo tanto, esta frecuencia cardíaca abajo todavía. Entonces, el nodo AB, al generar el impulso, este lo va a hacer a una frecuencia cardíaca mucho menor. Como vemos en la diapositiva, es una frecuencia cardíaca de 60 a 40 latidos por minuto. No es como el nodo sinusal. El nodo sinusal me genera un impulso a una frecuencia cardíaca que todos sabemos que es normal, que va de 60 hasta 100. Y el nodo AB, bueno, prácticamente no es así. La frecuencia cardíaca va de 40 a 60. Es más lento. Ahora, algo importante, si el nodo AB se hace cargo, un ejemplo, la despolarización de las aurículas no se va a evidenciar en el electrocardiograma. ¿Qué quiere decir? Que no voy a visualizar la onda P. La onda P en el electrocardiograma, que vamos a ver en unos momentos más, representa la despolarización de las aurículas. Entonces, si las aurículas se despolarizan, vamos a tener una onda P en el electrocardiograma. Pero si no llegan a despolarizarse, no me importa. ¿Por qué? Porque la sangre igual va a pasar hacia los ventrículos. No de forma de repente al 100%, pero sí va a pasar la sangre a los ventrículos. Una vez que el nodo AB se hace cargo, el nodo AB genera el impulso a una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto, mucho más flojo, como les comenté. Ahora, el nodo AB también tiene derecho a enfermarse, se puede enfermar. Y si el nodo AB se enferma, prácticamente se va a hacer cargo de generar el impulso, el tronco de haz de His, que les estoy mostrando con el cursor. Este tronco de haz de His, igual, puede generar el impulso, pero lo hace a una frecuencia cardíaca mucho menor, a 20 a 40 latidos por minuto. Y en todo caso, las fibras de Purkinje que les estoy mostrando acá con el cursor también pueden generar un impulso, pero la frecuencia cardíaca es menos de 20 latidos por minuto. Si vemos acá las frecuencias cardíacas del nodo AB, del haz de His y de las fibras de Purkinje, generalmente, bueno, pues son frecuencias cardíacas muy bajas y son incompatibles con la vida. Por ende, en estas situaciones se aconseja, bueno, el implante de un marcapaso. El marcapaso que va a estimular al ventrículo y a la aurícula y que desde luego va a favorecer a una despolarización dentro del rango de lo que es una frecuencia cardíaca normal. Bien, entonces ustedes dentro de la teoría y la práctica siempre tienen que recordar los diferentes componentes del sistema de conducción cardíaco, ¿verdad? Desde el nodo sinusal, las fibras interauriculares, el nodo AB, el tronco de haz de His, la rama derecha, la rama izquierda. Entonces acá un ejemplo vemos la rama derecha, esta es la rama izquierda, perdón,
que va a ir y va a despolarizar el ventrículo izquierdo. Y acá la rama derecha que va a ir y va a despolarizar el ventrículo derecho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si tienen alguna duda. Doctor, sobre enfermarse, puede sí también haber puede enfermarse también las fibras de Purkinje en su cara posterior o anterior. ¿Esto puede pasar? No, las fibras de Purkinje generalmente no se enferman. Los que más que todos se enferman son el nodo sinusal y el nodo AB. Esos son los más comúnmente que se enferman. Pero el tronco de haz de justo un ejemplo no se enferma, ¿no? Tampoco la rama derecha y la rama izquierda sí se pueden obstruir, hablando de bloqueo completo de rama, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? En el electrocardiograma ustedes pueden ver que esta fibra está bloqueada. ¿Pero por qué? Por una microfibrosis. Un ejemplo, en la hipertensión arterial puede llevar a una hipertrofia ventricular izquierda y esta hipertrofia ventricular izquierda conllevar a microfibrosis que pueden desde luego interrumpir el trayecto normal de la rama izquierda y conllevar a un bloqueo completo de rama. Eso sí se puede ver. Puedes tener bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha, pero las fibras de Purkinje, como pueden ver, son varias, no son 10 ni 20, son cientos las fibras de Purkinje. Entonces no se pueden enfermar todas, ¿no? Por ende, algunas de repente pueden hacerse cargo y generar el impulso, pero el impulso es muy lento, ¿no? Estamos hablando de menos de 20 latidos por minuto y por ende estas fibras son muy raras que se hagan cargo. Si el nodo a veces se enferma, generalmente el que se hace cargo es el tronco de haz de His en generar el impulso. Y el tronco de haz de His no se enferma, para ser sincero, ¿no? Entonces, este puede generar el impulso y favorecer la despolarización de los ventrículos, que es la más importante de todas. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, usted dijo que cuando para el tronco de haz de His y para las fibras de Purkinje se necesita un marcapasos, ¿verdad? Cuando estas se hacen cargo, sí, colocamos marcapaso. O sea, ¿qué quiere decir? Si el nodo sinusal se enferma y el nodo AB está generando el impulso, la frecuencia cardíaca es muy baja, estamos hablando de 40, 60. Entonces, esto puede conllevar a sintomatología por parte del paciente, puede tener mareos, puede tener un síncope, y por ende, esto condiciona alguna complicación, ¿no? Por lo tanto, si el nodo AB se hace cargo, lo más sugerente es implantar un marcapaso. Si el tronco de haz de His se hace cargo, también la frecuencia cardíaca es muy baja, entonces el tratamiento en estos casos es implantar un marcapaso. Desde luego, un marcapaso estamos hablando de un aparato electrónico, ¿no? Que se implanta para poder estimular a lo que son los ventrículos y a las aurículas, dependiendo del tipo de marcapaso. ¿Alguien tenía alguna otra pregunta? Era yo, doctor, pero la muchacha ya ha preguntado la misma cosa. Entonces, lo que Gracias. tienen que ponerse a pensar es esto, es importante, que si el nodo sinusal está trabajando normal, es lógico que la frecuencia cardíaca va a estar dentro de lo normal, ¿no? Pero si en algún momento se enferma, sabemos muy bien que el corazón tiene que seguir trabajando, no importa que se haya enfermado el marcapaso fisiológico, ¿no? Entonces, automáticamente el nodo AB tiene que hacerse cargo para seguir despolarizando los ventrículos, pero esa frecuencia cardíaca, les recalco, es muy baja. En algunos pacientes va a crear mayor sintomatología, en algunos no, dependiendo cada organismo, que desde luego tiene una respuesta muy variada a lo que es el funcionamiento cardíaco. E inmediatamente este paciente pasaría a un implante de marcapaso, ¿no? El marcapaso, que lo vamos a ver después, es un aparato eléctrico donde yo coloco dos electrodos a nivel de aurícula derecha y ventrículo derecho y voy estimulando a ambas estructuras para que puedan trabajar a una frecuencia cardíaca aceptable y que conlleve desde luego una disminución o prácticamente una pérdida de los síntomas que está generando una frecuencia cardíaca baja. Bien. Deme 5 minutitos, chicos, por favor. Voy a hacer algo. Enseguida vuelvo. Aula ia ser que hoje, se o Gael.
Fala, Nails. Não, Nails, eu não tô nem estudando, cara. Renan manja aí, ô Luiz. Renan manja. Eu manjo de deitar e dormir. Tá aí os fenômenos, meu irmão. Lucael Menezes e Renan Lima. Pode parar, viu, Néstor? Pode parar. Bom mesmo é o Renan. O Renan aí é fera. Eu vejo que o cara é aplicado. Fera estudioso. O cara é E foda. tem um monte de gente estudiosa aí, né? Eu só não faz falar. Tem uma galera que é tímida sabe, né? Ah, você acha que eu não sei? Tô ligado, meu. O mais fraco dessa porra sou eu. Ahí te consultaré. Pero eso nomás, solo los Satán voy a tomar. Bien, bueno, continuando chicos, van a disculpar. Acá podemos ver una imagen donde nos está mostrando, si ponen atención todos en la imagen y no se distraen, pueden evidenciar que acá esta imagen circular está representando más o menos al nodo sinusal. Este va a generar el impulso y va a llegar al nodo AB. La despolarización o la activación auricular va a estar representada en el electrocardiograma por la onda P, que pueden visualizar acá, una onda P. ¿Listo? Esta onda P, por otro lado, que representa la despolarización de ambas aurículas, no solamente de una aurícula, de ambas aurículas, vamos a ver posteriormente esta pequeña línea, ¿no? Esta línea es el segmento PR. Acá tal vez no está, bueno, pues indicado con sus letras respectivas, pero es el segmento PR. Este segmento PR, algo que quiero que no se olviden, es que cuando la sangre pasa a los ventrículos, inmediatamente el nodo AB, que llega el impulso al mismo, lo retrasa. El nodo AB tiene esa función de retrasar el impulso proveniente de las aurículas. ¿Por qué? Porque ese retraso que produce a nivel del impulso permite que los ventrículos se puedan llenar por completo. Los ventrículos tienen que llenarse por completo. Por lo tanto, esta línea de acá, no se olviden, es el segmento PR. Posteriormente, que se produce este retraso y los ventrículos ya se llenaron por completo, recién se va a llevar a cabo, ¿qué? La activación o despolarización ventricular. Entonces, esta activación o despolarización ventricular está representada por el complejo QRS, que vemos acá, ¿no? Acá tenemos la onda Q, la onda R y la onda S. Este complejo QRS representa la despolarización ventricular o la contracción ventricular, para que me entiendan. Una vez que se produce la contracción ventricular, va a existir otro pequeño retraso que va a estar representada por el segmento ST, o sea, es otra línea isoeléctrica. Una vez que se produce este pequeño retraso, recién se va a producir la repolarización ventricular, que está representada por la onda T.
Entonces, estas imágenes que estamos viendo acá, todos ustedes tienen que recordarse, tienen que interpretar. Siempre les van a preguntar, ¿qué representa la onda P? Despolarización de las aurículas, no de una aurícula, de las aurículas. ¿Qué representa el segmento PR? Nada más que el retraso que ocasiona o que produce el nodo AB. ¿Para qué? Para que se puedan llenar bien los ventrículos. Posteriormente tenemos la despolarización ventricular que está representada ¿por qué? Por el QRS. Y posteriormente tenemos el segmento ST y la onda T. Entonces nosotros tenemos que analizar estas ondas que les estoy mostrando, estos segmentos. Algunos términos tal vez que quiero explicarles a todos ustedes. Dentro de lo que es el electrocardiograma, nosotros vemos ondas, analizamos ondas. El electrocardiograma es nada más que una representación gráfica. Voy a adelantar un poquito para que podamos ver. Entonces, miren acá. Esta representación gráfica del funcionamiento del sistema eléctrico, del potencial eléctrico que viaja por el sistema de conducción cardíaco, está representado por esto nada más. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar cuando vemos un electrocardiograma. Fíjense por acá tenemos la onda P. Qué bonita la onda P en esta ilustración. Les recalco la despolarización auricular. Una onda es una deflexión. Es una deflexión que puede ser positiva, como vemos acá. Positiva, ¿qué quiere decir? Que se dirige hacia arriba de la línea de base. Esta es la línea de base, esta de acá, que les estoy mostrando con el cursor. Entonces, si la onda se dirige hacia arriba, se dice que es positiva. Y si la onda se dirige hacia abajo, como vemos acá, con la onda Q, si se dirige hacia abajo, es, desde luego, una onda negativa. ¿Listo? Eso no tienen que olvidarse. Positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. Entonces, una onda es nada más eso, una deflexión positiva o negativa. Ese es el concepto de lo que vamos a ir viendo. Posteriormente tenemos otra definición de segmento. ¿Qué es un segmento? Un segmento es nada más que una línea isoeléctrica, como en este caso. Este es el segmento PR, es una línea. Y este es el segmento ST, también es una línea isoeléctrica, nada más. Muy bien. Posteriormente tenemos la definición de intervalo. Entonces, ¿qué es un intervalo? Se dice que un intervalo es un conjunto de onda u ondas más un segmento. O sea, puede estar compuesta por una onda y un segmento o varias ondas y un segmento. Esa es la definición de un intervalo. Un ejemplo acá, tenemos el intervalo PR. Fíjense, el intervalo PR está compuesta ¿por qué? Por la onda P y el segmento PR. Entonces, una onda y un segmento. Cumple la definición que les acabo de mencionar. El intervalo PR, fíjense acá la flecha, se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, si es que existe Q. Si no existiese Q, hasta el inicio de la onda R. Porque no es al 100% sí o sí en todos los electrocardiogramas que van a encontrar ondas Q. Tampoco su ausencia tampoco es significado de patología. Puede ser como no lo encuentre en la onda Q, pero bueno, pues no implica ninguna alteración. La onda Q, que es muy prominente, que es ancha, esa sí es significativa y que nos refleja necrosis o muerte celular. Pero eso lo vamos a ir viendo posteriormente en otras clases. ¿Listo? Entonces, este es el intervalo PR. Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, si es que hay Q, o inicio de la onda R. Les recalco nuevamente. Posteriormente tenemos el intervalo QT. El intervalo QT está compuesto por ondas. ¿Por qué? Porque tenemos acá la onda Q, la onda R, la onda S, y tenemos acá el segmento y también otra onda T. Entonces, un intervalo también cumple, el intervalo QT también cumple el significado o en todo caso la definición de intervalo. Les dije que un intervalo está compuesto por una onda o segmento o varias ondas y un segmento. Entonces el intervalo QT está compuesta por varias ondas y un segmento que en este lado podemos ver que es el segmento ST. Ahora, hay otra definición también que tenemos que mencionar, que es un complejo. Un complejo es un conjunto de ondas. Si vemos acá, tenemos el complejo QRS, ¿no? El complejo QRS que está representado o representa la despolarización ventricular. Nuevamente, les recalco, un complejo es conjunto de ondas, está compuesta por un conjunto de ondas. Acá tenemos la onda Q, que es negativa, la onda R, que es positiva, y la onda S, nuevamente, que es negativa. Entonces, son tres ondas, y por lo tanto, estas tres ondas van a conformar el complejo QRS.
Algo también importante que debo mencionarles es que del QRS, la onda positiva siempre va a ser R, siempre va a ser R la onda positiva. Si ven una onda positiva y una antes de R, siempre va a ser Q. Y si no ven Q y solamente ven una onda positiva y otra onda negativa, por ende va a ser R y S nada más. No tiene significado, les recalco, la ausencia de la onda Q. En la mayoría de los electrocardiogramas, un ejemplo, voy a adelantar un poquito para mostrarles un electrocardiograma. Si ven acá, este es un electrocardiograma de un paciente. Acá van a darse cuenta que no hay onda Q. Acá tenemos R y tenemos S. Entonces, no hay ningún significado, no hay ningún problema que no haya onda Q. Acá en AVL van a ver una onda Q pequeñita y una R. No tiene S, tampoco no es ningún significado patológico el que no tenga S. Entonces, ustedes tienen que ir viendo ese tipo de alteraciones en las diferentes ondas y su representación, como les acabo de decir, dentro de lo que corresponde el sistema de conducción cardíaco. ¿Listo? Entonces, nuevamente acá les estamos viendo cómo el nodo sinusal en esta diapositiva genera el impulso y este impulso va a viajar por ambas aurículas, tanto derecha como izquierda, las va a despolarizar para posteriormente el impulso ir y llegar al nodo AB. Entonces, más o menos damos el ejemplo de el botar una piedra en un estanque de agua. Cuando ustedes botan una piedra, un ejemplo, a un estanque de agua, van a generar ondas, ¿verdad? Ondas que van a iniciar donde el lugar donde cayó la piedra y que se van a ir expandiendo. Es lo mismo, más o menos, para que podamos entender cómo se genera el impulso y cómo viaja por las diferentes aurículas, tanto izquierda como derecha. Pues una vez que se genera el impulso va viajando y va despolarizando a ambas aurículas. Entonces eso es importante. Esta despolarización auricular tiene que, desde luego, seguir una vía, ¿no? Desde el mismo hecho de generarse en el nodo sinusal y viajar por las tres fibras interauriculares. No se olviden, tenemos la fibra de Bachmann, tenemos la fibra de Wenckebach y tenemos la fibra de Thorel. La fibra de Bachmann es la que nos ayuda a despolarizar la aurícula izquierda y la de Wenckebach, bueno, que parte por el sector medio, y Thorel, que más que todo se destina a la parte posterior de ambas aurículas. Entonces, esta despolarización nos va a llevar a que nosotros podamos entender de cómo el impulso va a viajar y va a llegar al nodo AB. Si tienen alguna pregunta, chicos, no se preocupen, me la hacen antes de que vaya pasando y aclaramos algunas dudas que tengan si es que las presentasen. ¿Listo? Doutor, Sí. se la onda Q no tiene nada que ver, ¿qué sería la onda Q? No, si hay ausencia de la onda Q, no hay problema, o sea, no tiene un significado patológico si tú no encuentras la onda Q. La onda Q prominente, ancha, si tú encuentras en el electrocardiograma una onda Q prominente, ¿a qué me refiero con prominente? Tú mides la onda R. Fíjate acá en esta imagen, tú ves aquí la onda Sí. R. Esta es la onda R. Entonces, si tú mides la onda Q y supera el tercio de la onda R, se considera como una onda Q significativa. Entonces, tú lo que haces es dividir la onda R en tres partes iguales. Y si ese tercio supera, la onda Q supera ese tercio, entonces es significativo y tú estarías ante una posible necrosis del miocardio, del lugar donde veas esa onda Q, ¿no? Dependiendo en qué derivación, puede ser la cara inferior, cara lateral, cara, bueno, pues septal, etcétera. Entonces, eso sí tiene significado, si tú encuentras una onda Q. Ahora, algo también importante que te decía era que la onda Q tiene que ser ancha. Normalmente la onda Q vale un cuadradito, mide un cuadradito, y un cuadradito que en un momento más les voy a hablar de los valores normales, un cuadradito en tiempo mide 0.04 segundos. Entonces, en este cuadradito, esta onda Q, tiene que medir un cuadradito, o sea, 0.04 segundos. Si supera el cuadradito, es más de un cuadradito, es ancha, entonces automáticamente estamos ante una onda Q patológica. Igual representa necrosis de un segmento específico del corazón. Pero si ustedes no la encuentran, no se hagan problema. O sea, les recalco, alguna vez me han preguntado algún estudiante, doctor, acá no tiene onda Q.
Y eso es importante. El libro nos dice una cosa, el libro nos dice esto, miren, no, nos dice esto el libro, ¿verdad? El libro nos dice IQRS y eso representa la despolarización ventricular, pero el libro no nos dice lo que vemos aparte, ¿no? Por eso estamos acá, ¿no? Ese es el objetivo de que tengamos clases, aclarar, porque cualquiera de ustedes puede agarrar su libro de electro de Dubin, de Vélez, Ramírez, qué sé yo, tantos libros de electro que tenemos, y leerlo, pero en su cabeza va a decir, el QRS es despolarización ventricular, pero sin embargo, va a tener un electro como el que les mostré hace un momento, donde no hay onda Q, no hay onda Q, acá no tengo onda Q. Entonces ahí queda la duda y dice, bueno, pues aquí no hay onda Q y eso ¿qué significado tiene? Ninguno. Les recalco, no tiene ningún significado. Pero si tuviese una onda Q prominente, sí ahí tengo que preocuparme y pensar que mi paciente se infartó. ¿Listo? Bien, entonces voy a ir retrocediendo. Bien. Entonces acá tenemos, si visualizan bien la imagen, acá tenemos una onda P, acá tenemos el segmento PR, acá tenemos el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y la onda U. La onda U no siempre lo van a visualizar. Generalmente la onda U representa la despolarización de los músculos papilares, ¿no? Los músculos papilares, que sabemos muy bien, son estructuras que ayudan en el trabajo y en el cierre de las válvulas auricoventriculares. Por lo tanto, esta onda U puede ser como que no puede ser que esté presente y también puede visualizarse en pacientes que sufrieron un infarto. Por lo tanto, no siempre lo van a encontrar la onda U y, bueno, dentro de la lectura del electrocardiograma normal, la verdad es que no hablamos mucho de la onda U. Si bien lo estamos viendo acá en esta pequeña imagen, en esta pequeña gráfica, es porque también puede estar presente, pero les recalco, no siempre. Y no lo tomen en cuenta en buscarlo. A veces lo van a encontrar y a veces no. Es muy raro encontrar la onda U. Bien, entonces, he aquí... Doctor, Dime. doctor, una duda sobre la onda U. Pacientes que tengan hecho la reposición de válvula, ¿pueden presentar esa onda o eso no se altera? ¿Reposición de válvula a qué te refieres? ¿Un reemplazo valvular? Sí, doctor. No, generalmente no vamos a encontrar la onda U. En aquellos pacientes que de repente tienen una válvula protésica, ya sea mecánica o biológica a nivel de lo que son la válvula más común que se puede enfermar, que es la mitral, comparando con la tricúspide, la mitral es la que se enferma más, no vamos a encontrar una alteración en la onda U. Para nada, no es de mayor interés, no, para nada, no te preocupes. Bien, entonces, si ustedes van a ver un electrocardiograma, voy a adelantar un poquito para que puedan tener una idea. Miren, este electrocardiograma, nosotros los cardiólogos, no es que queramos imprimirlo en un papel milimetrado. Si ven acá, van a ver cuadrados grandes que están dibujadas con líneas más gruesas y cuadrados pequeñitos, ¿verdad? Si ven bien acá en este electro. ¿Cuál es el objetivo de imprimir en este papel milimetrado? Este papel milimetrado nos ayuda a mucho. Por un lado, a medir las ondas y por el otro lado también a sacar la frecuencia cardíaca. Ese es el objetivo por lo que usamos. Si no, la verdad, podríamos imprimir en cualquier hoja y no es necesario imprimirlo en este papel que desde luego tiene una finalidad dentro de lo que es la lectura del electrocardiograma. Y es ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cada cuadradito pequeño, chicos, acá en esta imagen, fíjense acá. Entonces tengo acá el papel milimetrado. Cada cuadradito pequeño, como vemos acá, este es un cuadrado grande. Acá está ampliado el cuadrado grande. Un cuadrado grande siempre va a tener 5 cuadraditos para abajo y 5 cuadraditos para arriba. Siempre. No es que va a haber uno que tenga 4, 3, no. Todos los cuadrados grandes tienen 5 cuadraditos para abajo, a lo horizontal y también a lo vertical. Ahora, cada cuadradito pequeño, ¿cuánto es su valor? Fíjense acá, lo está ampliando la imagen y les está diciendo que cada cuadradito pequeño al horizontal o en velocidad mide 0.04 segundos. Eso es algo que está normado, o sea, no puedo cambiarlo yo. Es algo que siempre va a tener ese valor. Y a nivel vertical o en voltaje, este cuadradito mide de 0.1 milivoltios, o que es lo mismo al decir que es 1 milímetro, ¿no? Entonces, estos valores ustedes tienen que recordarse. ¿Por qué? Porque les coloco un ejemplo. Si yo mido acá, acá no tengo una Q muy pequeñita,
tengo una R y tengo una S. Entonces, si yo mido bien acá, tengo un cuadradito, tengo dos cuadraditos más o menos que me está abarcando el ancho del QRS, de este QRS. Entonces digo, 2 cuadraditos por 0,04 te va a dar 0.08 segundos. Y 0.08 segundos es un valor normal del QRS. Entonces, para eso es que nos sirven los cuadraditos pequeños, ¿no? Ahora, otro ejemplo, puedo medir el intervalo PR. El intervalo PR, si se fijan acá, está empezando, acá este es el segmento ST, y acá tenemos la onda P. Entonces, todo un cuadrado grande que me está abarcando el intervalo PR. Por lo tanto, acá tengo 5 cuadraditos. 5 cuadraditos multiplico por 0,04 va a ser 0,20 segundos. Y también el intervalo PR con un valor de 0,20 segundos es normal. Está dentro de lo normal. Y a eso es lo que quiero llegar. En esta diapositiva estamos viendo los valores normales, algo que tal vez va a crear un poco de discrepancia en algunos de ustedes. ¿En qué sentido? En pensar que algunos valores de repente no se relacionan. Por un lado, el intervalo PR. El intervalo PR es aquel, les recalco y que hayamos hablado, fíjense acá les está mostrando con flechas, el intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, si es que hay Q. Si no hay Q, hasta el inicio de la onda R. El valor normal del intervalo PR va de 0,12 a 0,20. Ese es un valor normal. Porque, a ver, para todos ustedes, en medicina nunca manejamos valores exactos, jamás manejamos valores exactos, ¿no? Es muy raro decir, un ejemplo, la frecuencia cardíaca va de 60 hasta 100, entonces es un intervalo de 60 hasta 100. Lo mismo, en los valores a nivel de lo que es el electrocardiograma, también van en intervalos. El valor del PR va de 0,12 a 0,20. O sea, ¿qué quiere decir? Si Tiago saca 0,16, es normal, ¿no? Si Andrea saca 0,12, es normal. Si Priscila saca 0,20, es normal. No tiene ninguna alteración. Por lo tanto, ese es el rango normal del intervalo PR. Se dice que en las personas mayores, en las personas de la tercera edad, el nodo AB con los años, ustedes saben que todo envejece, no solamente envejecemos por la parte externa, sino también por la parte interna. Entonces, en las personas mayores, en las personas de la tercera edad, si tú sacas un intervalo PR con 0,22, es considerado también normal. ¿Por qué? Porque ese nodo AB, en cierto sentido, también ya está envejecido y el impulso lo va a retrasar un poco más, pero no es patológico en este caso, ¿no? Por lo tanto, si ustedes les recalco nuevamente, si un paciente adulto mide en 0,22, automáticamente es normal. En los pacientes, bueno, en todo caso, en algunos pacientes niños pediátricos, se dice